Capítulo 7. La selva invasora. Se marchó Bagheera y dejó a Mowgli preparando un plan, muy sencillo, pero muy completo también. Se rió para sus adentros cuando pensó que había uno de los cuentos que el viejo Buldeo narrara bajo el árbol al caer la tarde, lo que le había inspirado aquella idea. La destrucción de los campos de Burpur, repitió Bagheera 2 o 3 veces para que no se le olvidara. Ahora voy allá. Lo peor que puede suceder es que Hati se enoje y daría toda la caza que pudiera yo matar de una luna a otra con tal de oír una palabra mágica que pudiera obligar al silencioso a hacer algo. Pero Bagheera quedó realmente sorprendida y volvió a ver a Mowgli para decirle: «En verdad que fue una palabra mágica», murmuró a su oído la pantera. Estaban comiendo junto al río y obedecieron como si fueran bueyes. «Míralos, ya vienen». Hati y sus 3 hijos habían llegado de la manera que les era habitual, sin producir el menor ruido. Apenas si Mowgli levantó la cabeza cuando Hati los saludó con el usual «buena suerte». Le tuvo mucho rato esperando el muchacho antes de hablar, meciéndose, levantando una u otra pata, y cuando al cabo abrió la boca fue para dirigirse a Bagheera y no a los elefantes. «Contaré un cuento que me refirió el cazador que fuiste tú a cazar hoy», dijo Mowgli. Se refiere a un elefante viejo y sabio que cayó en una trampa. La aguda estaca que había en el fondo de ella le hizo una rasgadura desde un poco más allá arriba de una pata hasta la paletilla, dejándole una señal blanca. Tendió Mowgli la mano y al moverse Hati, la luz de la luna mostró una larga cicatriz semejante a la que podría dejar un látigo metálico calentado al rojo. «Unos hombres vinieron a sacarle de la trampa», continuó Mowgli, «pero él rompió las cuerdas porque era muy fuerte y huyó esperando hasta que se hubo sanado la herida. Entonces regresó furioso de noche a los campos de los cazadores, y ahora recuerdo que tenía 3 hijos. Esto sucedió hace muchísimas lluvias y muy lejos, allá en los campos de Burpur. ¿Qué ocurrió en esos campos al llegar la época de la siega, Hati?» «Ya los había segado yo junto con mis 3 hijos», dijo Hati. «¿Y acerca de la labor del arado que sigue a la siega?», preguntó Mowgli. «No la hubo», dijo Hati. «¿Y qué sucedió con los hombres que vivían cerca de los verdes cultivos de la tierra? Se marcharon». «¿Y qué sucedió con las chozas donde dormían los hombres?», dijo Mowgli. «Hicimos pedazos los techos y la selva se tragó las paredes», respondió Hati. «¿Y qué más?», preguntó Mowgli. «Tanto terreno cultivable como puedo yo recorrer en 2 noches de este a oeste y en 3 de norte a sur pasó a ser dominio de la selva. Sobre 5 aldeas arrojamos nosotros a quienes pueblan la selva, y en esas aldeas y en sus terrenos, ya sean de pasto, ya de labor, no hay un solo hombre el día de hoy que se alimente de lo que produce esa tierra». Esto fue la destrucción de los campos de Burpur, realizada por mí y por mis 3 hijos. Y ahora te pregunto, hombrecito, ¿cómo supiste tú todo esto? «Un hombre fue quien me lo dijo, y ahora me doy cuenta de que hasta Buldeo es capaz de decir la verdad. Fue una cosa bien hecha, Hati, el de la cicatriz blanca, pero la segunda vez se hará todavía mejor, porque habrá un hombre que dirija todo. Lanza la selva en masa contra los de la aldea, Hati». Pero nosotros no tenemos ninguna cuestión pendiente contra ellos, y es preciso sentir toda la rabia de un gran dolor para destrozar los sitios donde duermen los hombres, dijo Hati dudando. «¿Sois vosotros los únicos comedores de hierba de la selva? Trae a todas tus gentes, deja que se encarguen de ello el ciervo, el jabalí, el nigay. No necesitas vosotros mostrar ni un palmo de piel hasta que los campos hayan quedado completamente limpios. Lanza allí toda la selva». Se estremeció Bagheera y se acurrucó. Aquel proyecto de borrar deliberadamente una aldea entera de la vista de los hombres y de las fieras la aterrorizaba. Ahora se daba cuenta de por qué Mowgli había llamar a Hati. Nadie, excepto el viejo elefante, podía trazar un plan semejante y llevarlo a cabo.
que corran, como corrieron los hombres de los campos de Burpur, hasta que el agua de la lluvia sea el último arado que trabaje la tierra. No habrá matanza. Mis colmillos se tornaron rojos de sangre en la destrucción de los campos de Burpur, y no quisiera despertar de nuevo ese olor que sentí entonces. Ni yo tampoco. Que se vayan y busquen frescos cubiles. No pueden quedarse aquí. He olido la sangre de la mujer que me alimentó, la mujer a quien me hubieran ellos matado, a no ser por mí. Solo el olor de la hierba fresca, creciendo en los umbrales de sus casas, puede borrar de mi memoria aquel otro olor. Parece como si me quemara en la boca. Lanza sobre ellos toda la selva, Hati. Entretanto, Hati y sus 3 hijos habían partido separados, cada uno hacia uno de los puntos cardinales, y se alejaban silenciosamente por los valles a 1 milla de distancia. Siguieron su marcha durante 2 días, es decir, caminaron 60 millas a través de la selva. Luego empezaron a comer y comieron tranquilamente por espacio de 1 semana o cosa así. Hati y sus hijos son como Ka, la serpiente pitón de la peña, nunca se apresuran más que cuando deben hacerlo. Pasado ese tiempo y sin que nadie supiera cómo había empezó a correr un rumor por la selva de que en tal o cual valle podía hallarse mejor comida y agua de lo acostumbrado. Los jabalíes, capaces por supuesto de ir hasta el fin del mundo por una buena comida, fueron los primeros que empezaron a marcharse en grandes grupos, empujándose los unos a los otros por encima de las rocas. Siguieron los ciervos, con las pequeñas y salvajes zorras. El nigail, de pesados hombres, marchó en línea paralela con los ciervos, y los búfalos salvajes que viven en los pantanos marcharon detrás de los nigail. Siempre que se producía alguna alarma, no faltaba quien surgiera y los calmase a todos. Algunas veces era Saí, el puercoespín que traía noticias de buena comida, que podía encontrarse un poco más adelante. Otras era Man, que gritaba alegremente y se lanzaba por un claro del bosque para mostrar que no había obstáculos. O Balú, con la boca llena de raíces, que caminaba balbuceándose a lo largo de alguna indecisa fila y mitad asustando a todos, mitad rozando con ellos, los hacía retomar el verdadero camino. Muchos de los animales volvieron atrás, se escaparon o perdieron interés, pero también quedaron muchos decididos a seguir la marcha. Al cabo de 10 días la situación era la siguiente. Los ciervos, jabalís y nigail iban pulverizando todo en un círculo de 8 o 10 millas de radio, en tanto que los animales carnívoros libraban sus escaramuzas en los bordes de aquel gran círculo. El centro de aquel círculo era la aldea, y alrededor de ella iban madurando las cosechas, y en medio de los campos había hombres sentados en los que allí llamaban mashans, plataformas parecidas a palomares hechos de palo colocados sobre 4 puntales, para espantar a los pájaros y a otra clase de ladrones. Era una noche oscura cuando Hati y sus 3 hijos llegaron, como deslizándose de la selva, rompieron los puntales de los mashans con sus trompas. Cayeron estos como si fueran tallos rotos de cicuta en flor, y los hombres que cayeron junto con ellos oyeron en sus orejas el ronco ruido que hacen los elefantes. Entonces, la vanguardia de los azorados ejércitos de ciervos irrumpió e inundó las tierras de pasto y de cultivo de la aldea. Llegó con ellos el jabalí de agudas pezuñas y de inclinado zar, y así lo que el ciervo dejaba lo estropeaba él. De cuando en cuando, una alarma producida por los lobos agitaba a todas las manadas, las cuales corrían de un lado para otro desesperadamente, pisoteando la cebada verde y cegando las acequias. Antes de que apuntara el arpa, la presión sobre la parte exterior del círculo cedió en un punto de este. Los carnívoros habían retrocedido y dejando abierto un paso en dirección al sur, y por allí escapaban los gamos a manadas. De los demás animales, los más atrevidos se tendían entre los matorrales para terminar su comida a la noche siguiente. Pero el trabajo ya estaba prácticamente hecho, cuando los aldeanos, ya de día, miraron sus campos, vieron que sus cosechas estaban perdidas, y esto significaba la muerte para ellos si no se marchaban, porque veían un año así y otro no, tan próximos a morirse de hambre como cercana a ellos tenía la selva. Los hombres
decidieron vivir del trigo que guardaban para semilla hasta que llegaran las lluvias. Pero, cuando el negociante de granos pensaba en sus rebosantes graneros y en los precios que podía obtener al venderlo almacenado, los afilados colmillos de Hati arrancaron toda una esquina de su casa hecha de tapia y despanzurraron la gran arce de mimbres cubierta de estiércol de vaca en la que guardaban el precioso grano. Los hombres solteros fueron los primeros que huyeron y por todos lados esparcieron la noticia de que la aldea estaba sentenciada. Fueron disminuyendo y borrándose los caminos trillados en los claros de la maleza. Al fin, los trompeteos nocturnos de Hati y sus 3 hijos dejaron de perturbarlos porque ya no quedaba nada que pudiese ser saqueado. Las cosechas sobre la tierra y el grano enterrado bajo ella desaparecieron por igual. Los campos distantes perdían su antigua forma, y ahora era de acogerse a la caridad de los ingleses que vivían en Kaniwara. Siguiendo la costumbre indígena, retrasaron su partida de un día para otro, hasta que las primeras lluvias les cayeron encima y los abandonados techos de sus chozas dejaron pasar torrentes de agua. Las tierras destinadas a pastos quedaron inundadas hasta la altura del tobillo, y toda suerte de vida pareció renacer allí con pujanza tras los calores del verano. Entonces todos se echaron a andar por el barro, hombres, mujeres y niños, bajo la cegadora lluvia matinal, pero se volvieron, por un impulso natural, para dar el último adiós a sus hogares. La selva se tragará esas cáscaras, dijo la voz reposada de Mowgli entre las ruinas. Ahora hay que echar abajo el muro exterior. Un mes después, aquel lugar era otero lleno de hoyos y cubierto de hierba blanda, verde, recién nacida, y cuando terminaron las lluvias, la selva entera rugía a plenos pulmones en el lugar donde hacía todavía 6 meses el arado removía la tierra. Fue después de la invasión verificada por la selva cuando empezó para Mowgli la parte más placentera de su vida. Sentía aquella buena conciencia que proviene de haber pagado sus deudas. Todos los habitantes de la selva eran sus amigos y ellos sentían un cierto temor de él.